Hola, en este video voy a explicar mi ficha histológica del tejido de timo, abordando su anatomía, fisiología e histología. También utilizaré como apoyo los cortes histológicos del timo de rata que observé durante mi laboratorio, analizados con diferentes aumentos y con una tinción de hematoxilina y eosina. Como un pequeño contexto general, tenemos que el timo es un órgano fundamental del sistema inmunológico, especialmente durante la etapa juvenil, porque es el sitio donde maduran los linfocitos T, un tipo de célula esencial para la defensa del organismo. Comenzaré explicando qué es el timo y cuál es su anatomía. Pues el timo es un órgano linfoide primario encargado de la formación y maduración de linfocitos T. En la rata, tanto como en los humanos, se localiza en la parte superior del tórax, justo por delante del corazón y detrás del esternón. El timo es un órgano bilobulado, esto quiere decir que está formado por dos lóbulos unidos en la línea media por tejido conectivo. Cada lóbulo está rodeado por una cápsula delgada de tejido conectivo denso con fibras colágenas que protege al órgano y emite tabiques o septos hacia el interior. Estos tabiques dividen al timo en lobulillos tímicos, visibles fácilmente al microscopio. Cada lobulillo tiene dos zonas. Una es la corteza. Esta es más oscura o morada porque es muy celular. Y la otra es la médula. Esta es más clara o rosada con menor densidad celular. Esto se debe a que la corteza contiene muchos linfocitos T inmaduros, mientras que en la médula predominan células epiteliales reticulares más diferenciadas. A su vez, el timo recibe sangre por arterias que entran por los tabiques. Estas participan en la formación de la barrera hematotímica, la cual evita que sustancias o microorganismos alteren la maduración de los linfocitos. A diferencia de los ganglios, el timo no recibe linfa aferente, por lo que no filtra linfa, sino que solo madura linfocitos T. Con el envejecimiento ocurre una involución, donde el tejido linfoide se reemplaza por tejido adiposo y disminuye su función. Ahora continuaré con la explicación de la fisiología del timo. La función principal del timo es la maduración de linfocitos T. Los precursores de linfocitos T se originan en la médula ósea y viajan al timo, donde pasan por un proceso estricto de selección. Por eso mismo, dentro del timo ocurren dos procesos fundamentales. El primero es la selección positiva, que se da en la corteza. Aquí los linfocitos inmaduros, llamados timocitos, son evaluados para determinar si pueden reconocer moléculas propias del cuerpo llamadas MHC. Aquí los que sí las reconocen sobreviven y los que no mueren por apoptosis. Y como segundo paso tenemos a la selección negativa, que se da en la médula. Aquí se eliminan los timocitos que reaccionan de forma exagerada contra células propias. Este paso previene enfermedades autoinmunes. Y después de estas pruebas, solo el 2 al 5% de los linfocitos T continúan su desarrollo y salen hacia ganglios linfáticos, vaso y sangre. Además, el timo produce hormonas como timosina, timinina y factor tímico sérico. Estas hormonas ayudan a regular la maduración y actividad inmunológica. En ratas jóvenes la actividad funcional es muy alta y en ratas adultas disminuye debido a la involución. Por último, explicaré la histología del timo. El timo es un órgano linfoepitelial ya que está formado por tejido epitelial que forma el andamiaje de soporte y tejido linfoide, compuesto por linfocitos T en desarrollo. Su estructura tiene dos componentes principales. Uno es el estroma, que es el soporte estructural formado por células epiteliales reticulares, no por fibras reticulares como en otros órganos linfáticos. Estas células se conectan por desmosomas y forman una red tridimensional donde se apoyan los linfocitos. En el estroma también está la barrera hematotímica, formada por endotelio capilar, dos capas de lámina basal y células epiteliales reticulares del tipo 1. Su función es proteger la maduración de linfocitos, evitando la entrada de sustancias dañinas. El segundo componente es la parénquima, que es el tejido funcional, que está formado por una corteza que es muy celular, rica en timocitos inmaduros y contiene células epiteliales reticulares tipo 1, 2 y 3. También podemos encontrar algunos macrófagos que eliminan a los linfocitos defectuosos. Al ver la corteza en el microscopio,
Se puede ver que es una zona muy basófila porque se pinta de morado intenso, ya que tiene gran cantidad de linfocitos T inmaduros, los cuales tienen núcleos grandes y muy ricos en ADN y ARN. Esto hace que los ácidos nucleicos atraigan a los colorantes básicos, como la hematoxilina, que tiñe de color morado o azul. Y la otra parte que conforma a la parénquima es la médula. Esta zona es la más interna y su color es más claro porque hay menos linfocitos. Contiene células epiteliales reticulares del tipo 4, 5 y 6. Las tipo 6 forman a los corpúsculos de Hassall, característicos del timo. Estas son estructuras redondeadas formadas por células epiteliales dispuestas en capas concéntricas como círculos. Es como observar una cebolla partida a la mitad. Son estructuras características del timo y ayudan a eliminar a los linfocitos dañinos y autorreactivos. Como decía, es una zona más clara, ya que es menos basófila que la corteza, pues tiene menos linfocitos y por lo tanto menos núcleos. Adapta este color ya que el citoplasma de las células epitelio-reticulares sí toma algo de la eosina, haciéndola más rosada. Y como punto final voy a explicar las imágenes del corte histológico del tejido de timo que tomé durante mi laboratorio. Esto observado a diferentes aumentos para dar un mayor entendimiento visual de las estructuras ya mencionadas. Comenzamos con la figura 2, que muestra un corte histológico transversal del timo de rata observado a 4X con tinción de hematoxilina y eosina. En ella se observa la cápsula de tejido conectivo que recubre al órgano y los tabiques que se proyectan hacia el interior, dividiéndolo en lobulillos tímicos o pseudolobulillos. Como se mencionó, cada lobulillo presenta una zona cortical o corteza, que es más oscura, y una zona medular o médula, que es más clara. Esta imagen muestra la organización general del timo con su estructura lobulada y linfoepitelial característica. Después se muestra la figura 3. Este también es un corte histológico, pero observado a 10X y también con la misma tinción de hematoxilina y eosina. Aquí se puede observar con más claridad el tejido conectivo denso correspondiente a la cápsula y también se puede observar el tejido adiposo. Esto coincide con la descripción, donde se menciona que la cápsula se vuelve más adiposa con la edad. Aquí también podemos observar de mejor manera a los tabiques que dividen al lobulillo, aunque no los dividen por completo. Esta región constituye el estroma de soporte del órgano, que separa y sostiene a los lobulillos tímicos. Continuamos con la figura 4. Este también es un corte histológico observado a 10X y con la misma tinción. Aquí me quise centrar más en la parte de la corteza, donde se puede observar con más claridad el tejido conectivo denso y señalé la zona donde se pueden encontrar las células epitelio-reticulares del tipo 1, que precisamente se encuentran en la corteza separando a la corteza del tejido conectivo de la cápsula. Estas también forman a la barrera hematotímica. Y después, en el centro de la corteza podemos encontrar a las células epitelio-reticulares del tipo 2, que se encuentran entre los linfocitos corticales, estableciendo compartimentos en la corteza con sus prolongaciones. En la figura 5 también es un corte histológico del timo observado a 10X y con la misma tinción, pero aquí me quise centrar más en la médula. En esta zona podemos encontrar al resto de las células epitelio-reticulares, de la 3 a la 6. Como tal, no podemos diferenciar bien el tipo de células y su estructura, pero sí podemos identificar las zonas donde se encuentran. La del tipo 3 se encuentra en la corteza formando un límite entre la corteza y la médula. Este límite es la unión corticomedular, que a su vez regulan el paso de los linfocitos hacia la médula. Justo debajo de las del tipo 3, también en la unión corticomedular, pero del lado de la médula, se encuentran las células epitelio-reticulares del tipo 4, que trabajan en conjunto para controlar el tránsito de los linfocitos. Y en el centro de la médula podemos encontrar a las células epitelio-reticulares del tipo 5, que forman una red epitelio-reticular más visible. Y por último, también encontramos en esta zona a las células epitelio-reticulares del tipo 6, que estas forman a los corpúsculos de Hassall.
El único tipo de célula epitelio-reticular que sí se puede observar con mayor facilidad son las del tipo 6, ya que al formar el corpúsculo de Hassall es más fácil su identificación por su forma circular en capas. La siguiente figura es la 6, que muestra el corte histológico de timo de rata observado a 40X con tinción de hematoxilina y eosina. En esta solo me centré en la identificación de corpúsculos de Hassall, que está en la región medular, formados por células epitelio-reticulares del tipo 6 dispuestas en capas concéntricas. Posteriormente observamos la figura 7. Es un corte histológico de timo de rata observado a 100X con aceite de inmersión y tinción de hematoxilina y eosina. En esta identificamos a las células epiteliales reticulares de la médula con sus prolongaciones citoplasmáticas interconectadas, formando parte de la red epitelio-reticular. Entre ellas se observan linfocitos T dispersos. Y por último tenemos a la figura 8, donde se muestra un corte histológico de timo de rata observado a 100X con aceite de inmersión y tinción de hematoxilina y eosina, donde se identifica un vaso sanguíneo cortical rodeado por la barrera hematotímica, formada por células epiteliales reticulares del tipo 1 y unidas por desmosomas, y apoyadas en una lámina basal continua. Y bueno, así es como el timo se encarga de entrenar a nuestras células T, desde su estructura anatómica hasta los detalles microscópicos de su histología, un órgano pequeño pero clave para nuestra defensa. Gracias por acompañarme en este video.